Buenas, soy Íñigo, estudiante de Integración Social y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la discapacidad, la diversidad funcional, la dependencia, características de la diversidad funcional, los tipos, las necesidades y los recursos. Según la OMS, la discapacidad es la deficiencia y restricción de la participación de las personas en la sociedad. El término diversidad funcional es un término que se lleva usando desde hace mucho tiempo respecto a la discapacidad. El término diversidad funcional engloba a todas las personas que por el hecho de una parte de su cuerpo o mente funcione de otra manera, realizan las tareas de forma distinta y diferente. El término diversidad funcional fue impulsado por el Foro de Vida Independiente. Dicho esto, también hay que hablar sobre la libertad, que es la unión de las palabras de libertad y dignidad, también impulsado por este colectivo. Y también para hacer frente con su lucha en el 2008 se consiguió incluir en el sistema legal español de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto supuso una revolución de la percepción social de la diversidad funcional. Dicho esto, las personas con diversidad funcional incluyen a las personas con discapacidad dentro de la diversidad y no como ausencia de la capacidad. Hemos hablado de la discapacidad y de la diversidad funcional y ahora vamos a hablar sobre la dependencia. Y la dependencia es la situación que se encuentra en las personas que por razones diversas, la edad o la enfermedad y la discapacidad están ligadas a la falta de autonomía y necesitan de otras personas para sus cuidados. Quiere decir que todas las personas con discapacidad no son dependientes. Dicho un poco estas definiciones, ahora vamos a hablar sobre las características de la diversidad funcional. Para hablar de las características de la diversidad funcional hay que tener en cuenta los dos grandes factores. En primer lugar, los factores personales y en segundo lugar, los factores contextuales. Dicho esto, también hay que decir que la sociedad en la que vivimos, por lo general, no está por la labor para incluir en la normalidad a las personas con diversidad funcional, a pesar del panorama que va cambiando poco a poco. Se van mejorando las barreras arquitectónicas. También se van aprobando normativas. Aún así, se siguen viendo que son exclusivas en algunas áreas. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los factores personales. Cada persona es única y forma parte de la diversidad. Esta diversidad de características hacen condicionante o dificulta la aparición de trastornos, enfermedades o alteraciones que pueden causar discapacidad. Aquí hay que decir que la genética influye en la aparición de alguna enfermedad o también de trastornos, pero también por el transcurso de la vida y también de los acontecimientos que surjan. También aquí hay que considerar las variables. Dentro de estos factores también hay que tener en cuenta las características personales. En primer lugar, la constitución biológica y genética de la persona. En segundo lugar, estaríamos hablando del sexo. En tercer lugar, estaríamos hablando de la edad. En cuarto lugar, estaríamos hablando del estilo de vida. Y en quinto lugar, estaríamos hablando sobre las características socioeconómicas. Dicho las características personales, ¿cuáles serían las características de la diversidad? Y aquí hay que decir que hay distintas diversidades funcionales, que serían la sensorial, la intelectual y la física. Otro elemento que influye en las características de la diversidad funcional es de cuando esa persona adquiere esa diversidad funcional, en el nacimiento o en el transcurso de la vida. Si la alteración es congénita, ha podido ocurrir en 3 ocasiones: durante la gestación, durante el parto o después del nacimiento. Dicho esto, la discapacidad puede tener algo permanente, un carácter temporal o también un carácter crónico. El carácter permanente hay que tener si son enfermedades crónicas o degenerativas. Dicho los factores personales, ahora vamos a hablar sobre los factores contextuales. Un contexto que facilite o que perjudique va a ser determinante para la inclusión y la participación en la sociedad. Dicho esto, aquí hay que tener en cuenta los factores familiares y sociales. La familia debe apoyar y aceptar la situación, donde se debe favorecer la autonomía y no sobreproteger. También es interesante disponer de una red social. Las barreras físicas, psíquicas y sensoriales que supongan limitación de accesibilidad. También hay que tener en cuenta los recursos educativos, sociales y comunitarios adecuados. Dicho estos factores contextuales, estos factores se dividen como en subcategorías. Está el factor sociocultural. Otro factor contextual sería el factor político. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los tipos de discapacidad. Y aquí hay que distinguir 3 tipos: la sensorial, la física y la intelectual. La sensorial afecta
en los sentidos, tanto en la vista como en la audición. La diversidad funcional motora afecta a la motricidad de la persona, y la diversidad funcional intelectual afecta a lo cognitivo. Dicho esto, ahora vamos a profundizar más en la diversidad funcional sensorial. Estas personas con diversidad funcional tienen dificultades para percibir el mundo, por falta de visión, audición o por falta de las dos. Estas personas ven limitadas el acceso a la información, por tanto afecta la percepción al desarrollo. En primer lugar, la afectación visual se mide en el campo y en la agudeza. Dentro de la diversidad funcional visual podemos distinguir entre ceguera total, que percibe un poco de luz pero no ve nada, y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la divergencia visual, que aquí sí que percibe algo de luz y puedes ver cosas y distinguir cosas, y esto se puede producir por el nacimiento o posteriormente. Dicho la afectación visual, ahora vamos a hablar sobre la afectación auditiva. Esto provoca una disminución de la audición o del sonido, o la imposibilidad de percibirlo. La percepción auditiva se divide en dos tipos: en la sordera, que no percibe ningún sonido, y en la hipoacusia, que sí que percibe un poco de sonido. La falta de audición puede surgir en el nacimiento o posteriormente, o también después de haber aprendido a hablar. Y por último, dentro de la diversidad funcional sensorial, vamos a hablar sobre la sordoceguera. Se caracteriza por una deficiencia auditiva o visual. La afectación suelen ser parciales, y dentro de la sordoceguera esto se divide en sordoceguera congénita, sordoceguera con deficiencia visual, sordoceguera con deficiencia auditiva congénita, o también con personas que nacen ni con vista ni con audición. La sordoceguera hace muy difícil la percepción de la información, y también es un colectivo con alto riesgo de discriminación. La sordoceguera puede ser producida en el nacimiento o posteriormente, por genética o por otros factores. Hemos hablado ahora de la diversidad funcional sensorial y ahora vamos a hablar sobre la diversidad funcional motora o física. Estas personas presentan alteraciones físicas o también disfunción orgánica o del sistema locomotor. Esto puede afectar a los desplazamientos, a la coordinación o también a la manipulación, o también mantener una posición erguida, o también la estructura corporal. A la vez, estas personas requieren de productos de apoyo. En esta diversidad funcional hay que tener en cuenta, en primer lugar, las lesiones o enfermedades osteomusculares. En segundo lugar, las lesiones del sistema nervioso. Esto pues puede surgir, como en otras diversidades funcional, en el nacimiento o durante la vida, por genética o por traumatismo. Esto se puede manifestar también de distintas maneras. En primer lugar, hablaríamos de la parálisis. En segundo lugar, hablaríamos de las dificultades en el control y la coordinación. En tercer lugar, estaríamos hablando en el movimiento que sea lento. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre la alteración de la postura. Dicho esta diversidad funcional física o motora, ahora vamos a hablar sobre la diversidad funcional cognitiva. Estas personas presentan limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, donde se origina antes de los 18 años. Esta diversidad funcional, intelectual o cognitiva, deriva en dos variables. En primer lugar, hablamos del funcionamiento intelectual, y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la conducta adaptativa. Esto es el conjunto de habilidades conceptuales. Estas personas dependen del entorno, pero también de los factores personales y contextuales. Quiere decir que la diversidad funcional intelectual no es una enfermedad, sino un trastorno. Dicho esto, quiere decir que hay muchos síndromes y características que representan a este tipo de discapacidad.
Las más conocidas son el síndrome de Down, el autismo o trastornos generales del desarrollo. Quiere decir que las personas con diversidad funcional cognitiva suelen tener problemas de salud, cardiopatías congénitas, problemas auditivos y visuales, también alteraciones neurológicas y otras. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre las necesidades y los apoyos. En primer lugar, se busca tengan la mayor autonomía y tengan una buena calidad de vida. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las necesidades se agrupan en 4 grupos. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las necesidades de autonomía. Y aquí hay que decir que será diferente en función de la disfunción afectada, afectaciones visuales, motoras, cognitivas. Y aquí hay que decir que se necesita un entorno accesible. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las necesidades de comunicación. Y aquí habría que hablar sobre las personas con diversidad funcional que tengan apoyos tanto de lupas como telescopios. En el caso de que esa persona vea, o si la persona es ciega, pues que pueda optar a tener un apoyo en braille o demás para tener la información. También en esta ocasión hay que tener también hay que tener en cuenta las necesidades auditivas para la comunicación y la obtención de información, pues como pueden ser audífonos o lengua de signos, y también paneles. Dentro de las necesidades de comunicación también hay que tener en cuenta a las personas con diversidad funcional motora, que en función de su situación necesitarán de logopedas, de la estimulación del habla o también de los sistemas aumentativos y comunicativos. Dicho esto, también hay que tener en cuenta a las personas con diversidad funcional, intelectual o cognitiva, ya que hay que estimular las necesidades y habilidades de la memoria o comprensión, o si no también de los sistemas aumentativos de la comunicación. Dicho las necesidades de la comunicación, y ahora habría que hablar en tercer lugar de las necesidades socioafectivas, y aquí sería buscar los entornos más normalizados para que se desarrollen sus experiencias socioafectivas, así puedan tener relaciones con los demás. Y dicho esto, en último lugar, vamos a hablar sobre las necesidades de intervención educativa sociolaboral. Y dentro de esto lo separamos en dos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la intervención educativa, y aquí hay que tener en cuenta la detección temprana. También hay que tener en cuenta las necesidades especiales. En primer lugar, habría que pensar también en la educación ordinaria, con los apoyos necesarios para su normalización en la situación. Y si esto no es posible, será cuestión de ir a un centro especial. Dicho las necesidades de intervención educativa, ahora habría que hablar sobre las necesidades de intervención sociolaborales. Y aquí habría que fortalecer en la formación de las habilidades sociolaborales, de apoyo para la orientación y la contratación, y también de un seguimiento para ver cómo va. Y dicho estas necesidades, ahora habría que hablar sobre otro tipo de necesidades. Y aquí estaríamos hablando sobre las necesidades de la participación en la comunidad, o de ocio y tiempo libre. Y aquí habría que decir que estas personas pues puedan participar de alguna manera pues con el entorno. Y dicho las necesidades, ahora vamos a hablar sobre los recursos. Y aquí hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, del modelo médico y el modelo de rehabilitación, donde consistiría en realizar las curas y la rehabilitación a las personas para su integración. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el modelo integrador, que sería cuestión de promover los apoyos técnicos y los apoyos humanos. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre los modelos inclusivos y de vida independiente. Y para llegar a solventar estas necesidades, necesitamos de apoyos y recursos, técnicas y estrategias. Dicho esto, ahora hay que hablar sobre los tipos de apoyo, que hay 3. En primer lugar, estaríamos hablando sobre el apoyo intermitente. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el tiempo limitado. En tercer lugar, estaríamos hablando de un apoyo regular y continuo. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre un apoyo generalizado.